cuales una mujer haya sido sensibilizada. Es importante determinar el rango térmico, si es un frío o es un caliente. Los fríos generalmente son lo que tienen importancia desde el punto de vista clínico, los calientes, y los fríos son los que no tienen mayor importancia desde el punto de vista clínico. Y tenemos que determinar también la eficiencia de la activación del complemento sérico. ¿Qué tipo de anticuerpos son los que activan esencialmente el complemento sérico? La afinidad del anticuerpo y la característica cualitativa que todavía son desconocidas de los anticuerpos. La siguiente. El otro factor va a ser la cantidad de inmunoglobulina G o complemento ligado al glóbulo rojo. A mayor sensibilización, ya saben ustedes que en una reacción secundaria va a haber una producción mucho más, una cantidad mucho mayor y en un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces, eso también a inducir a que haya una mayor cantidad de anticuerpos o de complemento ligado al glóbulo rojo. Va a depender de las características de los antígenos localizados en la membrana. En este caso, estamos hablando de los antígenos del órgano blanco, puede ser plaqueta, glóbulos rojos. Estamos hablando de anémonas hemolíticas inmunes. De la cantidad de antígenos en la membrana de los hematíes, de la distribución de los antígenos y de la presencia de estos antígenos en otros tejidos. Para nosotros es sumamente importante ahora en el caso de los trasplantes. Entonces, esto es importante. Si hablamos, por ejemplo, del antígeno A, del A1, estamos hablando de 1.200.000 moléculas. Si hablamos del antígeno D del sistema RH, estamos hablando solamente de 24.000 a 30.000 moléculas. Si hablamos del antígeno C minúscula del sistema RH, estamos hablando de 80.000 moléculas. Si hablamos del antígeno B, estamos hablando solamente de 242.000 moléculas. Si hablamos del antígeno KID, que son solamente 14.000, pero sin embargo, miren cómo este antígeno puede, por el mecanismo de complemento sérico, provocar reacciones hemolíticas intravasculares, ¿no? Para nosotros es sumamente importante en ese sentido determinar la especificidad de los anticuerpos en este caso. El tipo de complemento presente sobre los glóbulos rojos puede ser complemento sérico C3D o C3D inactivo, o las variantes que hay C4, C5, que no tienen por mayor implicancia desde el punto de vista clínico. Va a depender de la actividad del sistema monocítico macrofágico. Cuando un paciente es portador de cualquier proceso inflamatorio de cualquier etiología, va a haber siempre mayor actividad del sistema monocítico macrofágico. Entonces, ¿qué va a pasar? En un paciente que haya actividad de este sistema, el tiempo de vida media de los hematíes se va a reducir por diferentes mecanismos, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos. El caso puede la septicemia, no provocado por la Klebsiella, sino por otros gérmenes. Va a depender también de la hiperactividad, o sea, de la forma como responda el sistema monocítico macrofágico, el sistema retículo endotelial del paciente. Son estos los diferentes factores que pueden afectar la patogenicidad de los autoanticuerpos. Así es. En el caso de las anémias hemolíticas por anticuerpo caliente pasa así. Es una de las causas más frecuentes de anemias hemolíticas. También ustedes sacan 41 al 30%, por anticuerpo frío de 16 al 32%, la inducida por droga de 12 a 18%, y esto cada día está incrementando más. Y la hemoglobinuria paroxística a priori, la hemoglobina paroxística nocturna, 2%. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las características de esas anemias hemolíticas autoinmunes? Se dan en cualquier edad. Lo van a ver ustedes en niños, lo van a ver en adultos y lo van a ver en pacientes seniles. Lo van a ver con mayor frecuencia en uno u otro grupo de edades por diferentes razones que lo ven. Más común en adultos y en niños que en niños. 70% de los afectados son mayores de 40 años de edad, por las razones que vamos a ver luego. Miren ustedes, las incidencias son variables, uno en 25.000, uno en 80.000, dependiendo de cómo estén ustedes o el tipo de paciente que tengan. La siguiente. Las anemias hemolíticas autoinmunes están mediadas por
anticuerpos, generalmente calientes, que reaccionan a 37 grados. Eso es lo que tiene mayor importancia desde el punto de vista clínico. Estas anemias hemolíticas son inducidas, como ya les he mencionado, por anticuerpos del tipo IgG1 y IgG3, y que también, fundamentalmente, el 3 puede activar el complemento sérico. Eso no quiere decir que la IgG1 pueda activar, sí, puede activar con el complemento sérico, pero va a depender del órgano blanco, en este caso del antígeno contra el cual esté dirigido el anticuerpo respectivo. Ahora, rara vez los anticuerpos del tipo IgM o del tipo IgA pueden reaccionar a 37 grados. No sabemos, hay casos de anemias hemolíticas inmunes que tienen test de CUM directo positivo para IgA e IgG, pero que clínicamente responden igual que una anemia hemolítica de tipo caliente por anticuerpos de tipo IgG. No conocemos el mecanismo en virtud del cual estos anticuerpos pueden reaccionar a 37 grados. Tampoco se conoce el mecanismo íntimo de la formación de estos anticuerpos, ¿no es cierto? Porque los diferentes antígenos transformativos. Y sabemos que las anemias hemolíticas, como la enfermedad, las anemias hemolíticas extravasculares, que puedan provocar también problemas en los pacientes, ¿no? Pacientes. Ahora, en cuanto a las características, miren, si bien es cierto que la IgG1 y la IgG3, básicamente la IgG3 puede activar complemento sérico, ¿por qué todos estos anticuerpos no activan el complemento sérico? Porque hay inhibidores, en este caso proteínas reguladoras, que son la CD55 y la CD59. ¿Qué pasa? De que estas clústeres que hay en la membrana de los hematíes, aparentemente figuramos solamente como antígenos, no como antígenos reguladores de la actividad de complemento sérico. Pero ¿qué pasa cuando hay deficiencia de estos dos clústeres? Actualmente sabemos que este es el mecanismo de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Las hemólisis paroxísticas nocturnas que se ven son generalmente en estos pacientes que tienen deficiencia de estos clústeres CD55 y CD59. Entonces, desde agosto del año pasado, ya estos antígenos se les ha agrupado dentro del sistema de los grupos sanguíneos, ¿cierto? Porque ya son importantes en casos como proteínas reguladoras. Entonces, así como hay un sistema RH, un sistema G, un sistema DAPI, todavía no se le ha dado el nombre, pero simplemente se conoce como antígeno CD55, CD59, como parte de la membrana de los hematíes que están involucradas en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, cuando hay activación de complemento sérico, generalmente esto se refiere a nivel de CTD. Entonces, esta adaptación de complemento sérico sí es reconocido por los receptores de los macrófagos del hígado, en este caso de la célula pulmonar, ¿no es cierto? Pero cuando este es degradado ya a C3D inactivo y finalmente C3D, prácticamente los macrófagos ya no lo van a reconocer. Pero eso no quiere decir que ahí termina el problema, porque la presencia de estas proteínas en la membrana sí pueden inducir a los linfocitos NK e incluso pueden a otros macrófagos, células dendríticas, pueden inducir pues a la fagocitosis, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando hay presencia de C3D, van a ser eliminados por la célula de Kupffer, razón por la cual las anemias hemolíticas son inmunes por anticuerpos calientes. Es importante determinar esto. Ahora, para nosotros, como les repito, pues en el banco de sangre, si el test de CUM directo es positivo con los suelos poliespecíficos, tenemos la obligación de determinar si es por ambos o es solamente por uno de ellos. Entonces, dependiendo de la proteína, en este caso el anticuerpo del complemento presente, el cuadro clínico va a ser diferente, ¿no? Y básicamente el pronóstico. La siguiente. Ahora, hay otras características de los macrófagos del vaso y del hígado. ¿Cuál es el mecanismo de ellos? Primero, por fagocitosis. Hemos dicho de que cualquier
sustancia absorbida y que modifique la membrana o los antígenos, los hematíes, pueden ser fagocitados por los macrófagos. O también pueden ser fragmentados, ¿no? Entonces vamos a tener un hematíe convertido pues, en un heterocito. O simplemente también, si es un complejo ya extraño, en la cual se ha roto la fototolerancia, entonces también las células sensibilizantes, en este caso los linfocitos NK y citotóxico, pueden directamente interactuar contra la célula, destruyendo esa manera. La siguiente. Bueno, desde el punto de vista clínico, seguramente les van a dar a conocer esto en la parte de hematología clínica. Los síntomas: debilidad 88%, mareo 50%, fiebre 37%, la ictericia obviamente como consecuencia de la licia, el sangramiento si hay problemas ya de una coagulación intravascular diseminada, la disnea, pérdida de peso, anorexia, angina, y este es los signos más importantes, la esplenomegalia. ¿Por qué la esplenomegalia? ¿Cuál sería el mecanismo en este caso de la esplenomegalia? La hiperplasia del sistema monocítico macrofágico. Se incrementan los macrófagos, ¿no? Para tratar de eliminar el mayor número de hematíes alterados. Hepatomegalia igual, también hay hepatomegalia. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperplasia de res, en este caso la célula de Kluber, si es que hay hematíes absorbidos de complementos séricos o CTLD. Linfoadenopatía como consecuencia de cuadro inflamatorio agudo, ictericia, edema, insuficiencia cardíaca dependiendo de la severidad del cuadro clínico, la palidez, y la piromegalia que se ve también en estos pacientes. La siguiente. De las anemias hemolíticas por anticuerpo frío, pasa la siguiente. Tenemos ahí dos tipos de anemias hemolíticas. El síndrome de rutina frías y la hemoglobina paroxística fría. Miren, en ambos casos hay anemias hemolíticas de causa de determinadas vías idiopáticas, generalmente son las secundarias. En ambos casos, mientras que el síndrome de rutina frías puede ser provocado por una neumonía por micoplasma, una mononucleosis infecciosa, infecciones virales diversos, linfoma, mieloma múltiple. Acá tienen ustedes problemas inflamatorios crónicos, sífilis, infecciones virales también, la hepatitis C como causante de las lesiones inflamatorias granulomatosas de esta hepatitis, ¿no? La siguiente. Mientras que en este caso, los pacientes generalmente comienzan a hacer problemas de hemólisis en esta temporada, ¿no? Cuando hace un poco de frío, comienzan los problemas de hemólisis. Preferentemente cuando la temperatura está por debajo de 20 grados. La siguiente. Esta es la característica de los pacientes que son portadores de vitaminas frías. La siguiente. La incidencia, 16 a 32% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, más frecuente por encima de los 50 años, el pico máximo de los 70 años, es raro en niños, más frecuente en mujeres, y ustedes van a ver que esto está relacionado muchas veces con problemas inflamatorios, problemas linfoproliferativos, linfomas, la macroglobulina de Waldenström o infecciones virales. La siguiente. Desde el punto de vista clínico, los síntomas van a variar dependiendo de la causa de la anemia hemolítica autoinmune. Miren acá, lo más importante, la especificidad del anticuerpo está dirigido esencialmente contra el antígeno I mayúsculo. En los casos de niños, sobre todo recién nacidos o neonatos, que hagan una infección por mononucleosis, el anticuerpo pues, está dirigido contra el antígeno I minúsculo. En los adultos, el antígeno predominante en el 100% de nosotros es el antígeno I mayúsculo. Y en los recién nacidos, el antígeno predominante es el antígeno I minúsculo. Pues en la medida que el individuo comienza a crecer y a madurar, se produce la modificación del antígeno, se va a hacer más ramificado para convertirse finalmente en el antígeno I mayúsculo. Entonces, es contra este antígeno que está dirigido el anticuerpo causante del síndrome de aglutinina frías. El mecanismo patogénico va a ser igual, la lista directa por activación del complemento sérico y todo el mecanismo que ya hemos visto, ¿no? La siguiente. En el caso de la hemoglobina paroxística, el anticuerpo fijador es una inmunoglobulina G.
llamada bifásica porque es un anticuerpo que puede reaccionar tanto a 37 grados como a 4 grados centígrados de temperatura. Una de las características es que cuando el individuo